Saludos y besos en el dispensador rectal para Oscar Dávalos, Luis Lozano, Bruno Paul hasta Quimbala, Yucatán, Gael Cruz, Rogelio Ramos hasta Crudit Peña City, Miguel Ángel Cisneros hasta Tejeringo el Chico Apachurro, Héctor Manuel hasta Alacrantla, Durango, La Vaca hasta Oaxaca y a Jacob Rocha hasta Zacatecas. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les mando una untada de queso babas del mango de machete para el estrés. Esta vez decidimos tocar un tema que muy pocos en esta red social lo han hecho de manera muy puntual y que quizá dañe fibras muy sensibles. Lo que verás a continuación es la triste evidencia de que en el fútbol no solamente hay negocios de empresarios, sino también de gobiernos quienes en su momento le han apostado al fútbol para poder manejar o manipular a las masas. No me meteré tanto en política porque esa no es la idea, pero sí mostraremos que para llegar lejos no solo hace falta tener calidad en la cancha, sino también una buena dosis de apadrinaje desde las más altas esferas. Como todos saben, Javier el Chicharito Hernández es un tipo que mal que bien ha triunfado lejos de casa, allá en Europa, donde a principios de la segunda década del milenio tuvo la gran oportunidad de navegar en el fútbol inglés, donde lo ganó casi todo. Sin embargo, años más tarde sería el fichaje sorpresa del entonces mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Noticia que cimbró a México y que propulsó la carrera del mexicano a niveles estratosféricos, pero tal parece que su fichaje estuvo ensombrecido por cuestiones políticas que al final se pagaron ciertamente caro en un momento donde México supuestamente se estaba transformando como país. Es por eso que hoy te presento la gran corrupción detrás del fichaje del Chicharito. Ojo, luego de ver este video, te sugiero dejar tu opinión en la caja de comentarios. El tema lo amerita. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Era la mitad del año 2014 y en el ámbito político las cosas en México iban muy bien dentro de las altas esferas y de los negocios económicos entre los entonces dueños del país. De hecho, si hacemos memoria, en ese mismo año, para ser exactos, en el mes de febrero, la revista Time le dedicaba su portada al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien lucía como un salvador del país azteca. En su portada se leía Saving to Mexico, o sea, salvando a México de una supuesta crisis financiera. Su gobierno, encabezado por uno de los ejes que terminó por cavar su tumba sobre su sexenio, fue el de privatizar algunos sectores públicos, pero el más importante fue el energético, donde se suponía que con la inversión privada habría miles de empleos y mucho bienestar. Al menos ese era uno de los principales ejes. Todo eso causó mucho revuelo dentro del país, donde la mayoría de la gente veía cómo algunos de sus recursos pasaban a manos extranjeras de la noche a la mañana. Gracias a ese movimiento político y estratégico, Enrique Peña Nieto en ese entonces era galardonado con tremenda portada. Se vivían grandes momentos de opulencia en el gremio político y empresarial. Medios de comunicación y gobiernos extranjeros vanagloriaban ese hecho, uno de los más importantes en ese sexenio. Pero volviendo en el tiempo y haciendo un salto cuántico de febrero hasta mitades del año, todos los diarios deportivos de México daban otra gran y muy importante noticia. Javier el Chicharito Hernández, el hijo prodigio de los mexicanos y de millones de aficionados que lo habían arropado por el simple hecho de haber surgido de las Chivas, estaba siendo traspasado al Real Madrid de último momento en el mercado veraniego internacional. En ese entonces, Javier Hernández no tenía muchos minutos con los Red Devils, pues en el equipo de David Moyes no era recurrente, y eso supuestamente molestó a uno de sus principales padrinos. Sorpresivamente y sobre la hora, Florentino Pérez lo recibía en la sala de Casablanca, donde están las copas y donde grandes jugadores como la talla de Cristiano Ronaldo y compañía se habían tomado la foto que alegraría a todos los aficionados del cuadro merengue a nivel mundial. Todo era una fiesta. La carrera de Javier Hernández estaba cerrando su traspaso a uno de los mejores equipos del mundo. Era la epopeya, pues después de Rafa Márquez, otro mexicano llegaba a un club de tal envergadura mundial y donde parecía que su carrera llegaría al momento cumbre y donde se desataría una nueva leyenda en el fútbol mexicano. Muchos medios incluso lo compararon con Hugo Sánchez y varios paleros del jugador ya se hacían chaquetas mentales con que igual y este superaría el Pentapichichi. Otros simplemente fueron más mesurados y esperaron que su camino por el cuadro merengue no fuera tan minado.
Sin lugar a dudas, el 2014 fue para México un año de transformación social y deportiva. Por un lado, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto favorecían al gran capital, mientras que en lo deportivo, Javier era el nuevo ídolo de los chivermanos y también era la envidia de sus detractores. En aquellos tiempos se aplicaba en el Vox Populi, para muchos casos, la frase que dice: en México hay muchos cangrejos que quieren ver a los nuevos proyectos y las nuevas decisiones fracasar. Pero años más tarde, la gran cloaca que cubriría a ese sorprendente fichaje se destaparía y saldría un olor nauseabundo que quedaría marcado en la historia deportiva y política de México para siempre. Tal cual el lema del gobierno de Enrique Peña Nieto, Chicharito transformó a México de una manera contundente, no en cuestión futbolística, sino en cuestión mediática. Aún así, los sueños de este futbolista estaban evolucionando. La cifra de su traspaso se reservó por tiempo indefinido y ese dato a nadie, absolutamente a nadie le importó en México. Ni en ningún otro lado. Florentino Pérez hizo mutis y solo dijo que contratar a Radamel Falcao era entregarle la dirección del equipo a su representante y sentenció que lo más importante era que el mexicano estaba dentro y no cómo se había repartido el pastel. Cuando esto se dio, las críticas en España no se hicieron esperar. En ese momento la afición tan exigente del equipo merengue pedía a un delantero de nivel que pudiera hacerle competencia al tan criticado Karim Benzema, que parecía un fósil en el equipo y que cuando quería jugaba y cuando no, pues no, ya que su puesto estaba siempre asegurado. Con la incorporación de Hernández se refrescaba la banca, pero nada más. Realmente nadie en España, o al menos pocos, le tenían confianza al mexicano como para vanagloriarlo. Mientras tanto, en México, todos los medios, absolutamente todos, lo pusieron en un altar quizá inalcanzable. Sin embargo, dentro de la plantilla merengue y ante la crítica de la afición, Carlo Ancelotti lo tenía siempre listo, pero hasta ahí. El fichaje del mexicano incluso dio de qué hablar con Cristiano, quien dijo que si él fuera el mandamás, no hubiera hecho así el negocio. Javier no tuvo muchos minutos en el Real Madrid como muchos lo esperaban. La gran justificación siempre fue: es que tener minutos en el Real Madrid es muy complicado. A pesar de eso, Chicharito mostró mucha fortaleza, eso sí hay que decirlo. Aguantó hasta el final en la banca y a pesar de que jugó casi siempre los últimos minutos de los partidos donde estuvo presente, siempre mostró determinación. Y eso, por supuesto, se aplaudirá. Javier Hernández jugaría 31 veces en las que anotaría 9 tantos y daría 5 asistencias, lo suficiente para ni llegarle ni de lejos a Hugo Sánchez. Aún así, varios medios alineados a la tendencia favoritista le pusieron su estrellita al mexicano, quien en tiempos de hambre de gloria en el deporte mexicano, Chicharito había marcado la historia. Por ese simple hecho, Javier fue ovacionado y muy criticado a la vez. Cabe destacar que de los 9 tantos que hizo el mexicano, solo uno fue el más importante de todos, y fue en aquellos cuartos de final de Champions, donde con su gol marcó la pauta para dejar fuera al Atlético de Madrid. Justamente luego de esa épica, medios españoles como El Chiringuito, que conduce el madridista de hueso colorado y amiguísimo de Florentino, José Pedrerol, le echó más que flores al mexicano en su programa. Le dio una cromada monumental. Lo llamó un tipo que comulgaba con los valores de un auténtico madridista y que representaba al equipo blanco a pesar de otras estrellas. Muchas flores para una pobre causa. Pero luego de 5 años y de todas las complicaciones que tuvo el sexenio de Peña Nieto, en México empezaron a salir todos los negocios sucios que se hicieron durante ese tiempo. Debo señalar que esa fue la creencia de la mayoría de los mexicanos y que luego habría investigaciones y fundamentos para sostenerlo. A mediados del 2019 se reveló un reportaje en la revista Proceso y después se replicó en varios portales de alto impacto en México y en el extranjero. El traspaso de Javier Hernández de último minuto a mediados del 2014, en el año donde Peña estaba salvando a México, había sido un pago de favores, o sea, estaba manchado de corrupción. Pero, ¿cómo había sido eso? ¿Cómo es posible que Javier Hernández se prestara a tal acción? ¿Por qué el hijo prodigio de México había llegado de esa manera al cuadro merengue? Para muchos, el pasado ya no importaba, pues Javier ya era considerado por una minoría como una leyenda, o al menos él se autonombraba así. El reportaje publicado habló puntualmente de los negocios de Florentino con el exmandatario mexicano. Muy pocos lo saben, pero Florentino es director de una empresa constructora llamada Actividades de Construcción y Servicios, o ACS por sus siglas, quien además se jacta de facturar más de 100 millones de euros diarios. Esta empresa, en tiempos de Peña, adquirió 27 contratos millonarios que ascendían a 84.709 millones de pesos. Sin embargo, ACS ya había tenido contratos en anteriores sexenios con Vicente Fox y Felipe Calderón. Era una de las empresas que más se beneficiaron en esos 3 sexenios, sumando más
más de 6,000 millones de euros en 18 años de su estancia en México. Esta empresa de Florentino dominó el campo de la construcción en México en el sexenio de Peña, donde no solo se había apoderado de campos eólicos ni gasoductos, sino que tenía inversión en pozos petroleros, hoteles, presas hidroeléctricas y carreteras. Así como en Colombia, donde luego de adquirir un contrato para construir una carretera en aquel país por 700 millones de euros, vino la contratación de la estrella James Rodríguez tras el Mundial de Brasil 2014. Todo ese conglomerado le hacía ser uno de los principales socios del gobierno mexicano en los años de la transformación, y también pasó a ser una de las empresas con mayores denuncias por despojo de tierras, contaminación de reservas y amaños de contratos que nunca fueron trabajados. Pero bueno, ¿recuerdan que al inicio habíamos dicho que Florentino se había reservado el costo del traspaso? Bien, justamente antes del 1 de septiembre de 2014, donde se dio a conocer el traspaso de Javier al Real Madrid, el gobierno de Peña Nieto le había firmado los contratos a la multinacional de Florentino. ¿Casualidad? Para nada. El reportaje aclara que es muy coincidente este hecho. Se dice que el pago con gratitud con el gobierno de Peña fue ese: colocar al jugador mexicano del momento en el mejor club del mundo para que esto generara un ambiente de felicidad deportiva en tiempos de transformación. O sea, una supuesta cortina de humo. Y vaya que resultó, pues al grueso de la afición del fútbol poco le importaba lo que gubernamentalmente se hacía en ese entonces, siendo el fichaje de Javier Hernández una epopeya de talla internacional. Así, de México no solo se hablaba en el extranjero de cuestiones políticas y energéticas, sino también de fútbol. Justamente años más tarde, se sabría que muchos de los contratos firmados en ese entonces por el gobierno mexicano tendrían una dosis anómala que seguiría hasta ahora en investigación. Después de ver el tamaño de las ganancias de la empresa de Florentino, podemos ver que prácticamente el traspaso del Chicharito solo fue una muestra de gratitud. Cambiar 135 millones de pesos tasando el euro en aquel entonces a los casi 85,000 millones de pesos que obtendrían en ganancias era prácticamente abismal y literal, un mar de corrupción entre ambos entes donde el Chicharito solo era un pequeño trofeo mediático. El tema de conversación de la gente de a pie para hacer pensar que se vivían aires de grandeza. Sin pena ni gloria en Madrid, y luego de que Hernández pasara en 2015 al Bayer Leverkusen, donde tendría buenas temporadas, se supo que la relación entre el mandatario mexicano y el futbolista era muy estrecha. En 2016, Javier Hernández fue invitado a una lujosa cena de estado entre Alemania y México. Fue ahí donde el futbolista le regaló al presidente mexicano uno de sus jerseys autografiados por todo el equipo. Todo eso quedó documentado en ambas cuentas de Twitter. Meses después, el Chicharito en entrevista dijo que la había pasado mal en el Real Madrid y que no le gustaría volver, que no le habían dado la confianza y que le habían faltado minutos, pero realmente su falta de talento fue la que para muchos le hizo ver su triste realidad, mostrando un impacto mediático ficticio. Luego de Leverkusen, su carrera se fue a pique hasta nuestros días, donde gracias a la motivación de Diego Dreyfus, él ha dicho que llegará a México como una leyenda. A pesar de que nadie, absolutamente nadie de los medios le cuestionó la supuesta corrupción de su fichaje con el Real Madrid y su gran y estrecha relación con el exmandatario mexicano, pero eso sí, actualmente para él el país no tiene mucho rumbo. ¿Tendrá razón? Yo evocaría a una frase que dice: si ignoramos el pasado, estamos condenados a repetirlo en el presente y en el futuro. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que la carrera del Chicharito fue creada por los medios y los beneficios políticos? ¿O Chicharito fue exitoso gracias a su calidad innata en la cancha? Deja tus respuestas aquí abajo y recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.